Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Luisina Tejidos y Amigos. Y en este caso vamos a mostrar cómo realizar esta linda puntada de los rombos calados en relieve con textura. Aquí me voy a estar ayudando con el gráfico de la puntada y lógicamente la simbología que yo siempre les dejo debajo para poder realizar esta muestrita. En el chaleco que vamos a estar realizando en el grupo, vamos a estar trabajando una versión ampliada, pero por cuestiones de tiempo vamos a estar trabajando una versión resumida. Para poder realizar esta puntada vamos a tener que tener un múltiplo de 16 puntos más 1. Son muchos puntos y por ese motivo también nosotros vamos a trabajar la versión corta. Pero si ustedes comprenden la puntada, van a poder multiplicarla y adaptarla a cualquier medida. Cuando quieran aplicarlo a una prenda, siempre realicen una muestrita. Esta muestrita que nosotros realizamos no solamente es para poder calcular la cantidad de puntos que necesito, sino también para poder practicar la puntada y evitar cometer errores después en la prenda. Así también evitamos destejer tanto. Esta puntada es múltiplo de 16 más 1, pero yo puedo agregar tranquilamente unos puntitos de borde. Puedo agregar 2 puntos de orillo o 4 puntos de I-cord. Si deseo agregar un poquito más de puntos, también lo puedo hacer para que mi muestra me quede perfecta. Yo aquí voy a estar montando 33 puntos del gráfico más unos puntitos de borde para que ustedes lo puedan ver. Recuerden cómo nosotros leíamos estos gráficos de puntada. Siempre se leen de abajo hacia arriba, de derecha a izquierda. Si nosotros miramos los puntos que yo tengo en el lateral, van a ver que son todos puntos impares. 1, 3, 5, 7, 9 y así sucesivamente. ¿Qué significa cuando yo tenía puros puntos impares? Significa que cuando yo vaya al dorso de la prenda, tengo que tejer todos los puntos como se presentan. En nuestro caso, voy a tener que tejer todos los puntos como revés. Sin importar cómo se vean, yo los voy a tener que tejer como revés y así es como nosotros obtenemos esta pequeña textura. Yo aquí voy a estar montando los 33 puntos que necesito más un agregado extra para que mi muestrita me quede perfectamente enmarcada. Yo voy a estar repasando los símbolos que vamos a ver en nuestro gráfico y van a ver que muchos de estos nosotros ya los conocemos. El palito vertical significa un punto derecho, el guioncito un punto revés. Voy a tener una diagonal que es una disminución hacia la izquierda, diagonal para el otro lado, disminución hacia la derecha, el circulito es una lazada y yo voy a tener una flechita que apunta hacia arriba que significa tejer 3 puntos juntos como derecho. Yo aquí traje el gráfico por dos motivos. Uno, porque nosotros lo vamos a estar utilizando en nuestra prenda de abril, pero también porque quería que ustedes puedan ver la cantidad de puntos que yo voy a tener que necesitar para comenzar mi gráfico y lógicamente la cantidad de puntos que voy a tener al final. Si ustedes se fijan, yo aquí en realidad traje dos gráficos, pero como la puntada me está diciendo que es un múltiplo de 16 más 1, yo tuve que partir este gráfico justo a la mitad para que la muestra me quede perfectamente centrada. Yo voy a tener dos gráficos de 16, o sea 32 puntos, más el punto extra que a mí me pide, voy a tener 33. Entonces yo voy a tener 16 puntos centrales, la mitad que van a ser 8 puntitos a la derecha, la otra mitad más el agregado del punto extra, 9 puntitos más, y así es como yo formé los 33. Pero si yo quiero seguir multiplicando esto, lo único que yo voy a tener que recordar es que si quiero multiplicar esto, voy a tener que arrancar con la mitad del gráfico y terminar con la mitad más 1. Eso es lo único que yo tengo que recordar. Y para poder realizar esta muestrita voy a trabajar todo el gráfico que son 24 hileras.
Si nosotros queremos que nuestra muestra sea mucho más grande, lógicamente voy a tener que repetir estas 24 hileras tantas veces como yo lo desee. Aquí voy a traer la lana con la que yo voy a estar trabajando, una lanita medianamente gruesa de 2,5 milímetros. Voy a hacer una pequeña E, el hilo largo va por abajo y por adentro y así voy a tener mi nudito corredizo. Lo voy a ubicar dentro de mi aguja y voy a ajustar. De este nudito corredizo es de donde yo voy a sacar el resto de los puntos. Y yo voy a estar trabajando 33 puntos que necesito para la muestra de los rombos calados y voy a estar agregando 6 puntitos más. Me voy a dejar 3 puntos a la derecha, 3 puntos a la izquierda. Y si yo tengo 33 más 6, voy a tener 39 puntitos. Entonces, yo aquí simplemente me voy a meter dentro del nudo corredizo, hago una lazada. Esta lazada la voy a sacar por adentro del punto, voy a dejar correr la lana, giro y voy a tener mi segundo punto. A ver si se ve. Y voy a repetir esto tantas veces como puntos quiera, que en mi caso son 39. Entonces, me meto en la última puntada de izquierda a derecha, hago una lazada, saco la lazada por adentro, estiro, giro y acomodo. Y ahí tengo 3 puntos. Voy a repetir esto hasta llegar a los 39 puntos. Aquí ya monté mis 39 puntos. Por si acaso siempre nosotros tenemos que contar. Entonces, 2, 4, 6, 36, 38 y 39 puntos. Una vez que yo verifiqué la cantidad de puntos que yo tengo, que son 39, tal y como yo quería, voy a hacer una pequeña separación para que no se confunda la puntada. Entonces, yo aquí voy a estar tejiendo simplemente un par de hileras en Santa Clara y voy a tejer todos estos puntos como derecho, incluido el primer punto. ¿Por qué? Como está recién montado, yo lo voy a tener que asentar, pero después lo voy a pasar sin tejer para que mis bordes me queden perfectamente rectos. En mi caso, simplemente voy a tejer este primer punto como derecho y el resto también lo voy a tejer así. Voy a hacer unas 6 hileras de puntos Santa Clara. En todas las hileras tengo que tejer todos los puntos como derecho. Aquí me estoy acercando al final, ven que me quedan solamente 3 puntitos. También los voy a tejer como derecho. Llego al final y giro. Giro, estoy en la hilera número 2, vuelvo a ajustar mi tensión y aquí nuevamente voy a tejer todos los puntos como derecho porque estoy en Santa Clara. Ahora, como estoy en la hilera número 2, ya no tengo que tejer mi primer punto. Simplemente lo voy a pasar sin tejer y el resto de los puntos sí los voy a tejer todos como derecho. Lo único que estoy intentando acá generar es una pequeña altura de separación de la puntada. Nada más. Entonces, así hasta llegar a 6 hileras. Yo voy a tejer estas 6 hileras donde solamente tengo que tejer todos estos puntos como derecho y voy a ir directamente a la puntada. Aquí yo ya he realizado mis 6 hileras de Santa Clara que me van a servir a mí de separación y más que todo para enmarcar la puntada. ¿Qué tengo que hacer de aquí en adelante? Me voy a ayudar con estos marcadores con forma de candado y voy a señalar cada una de las partes de la puntada. Aquí traigo el gráfico y si ustedes recuerdan yo les dije necesito 33 puntitos, pero yo monté 39 porque voy a necesitar sí o sí algo más para enmarcarlo. ¿Qué voy a tener que señalar? Voy a tener que centrarme sí o sí estos 16 puntitos y lógicamente marcar con cuántos puntos tengo que iniciar y con cuántos puntos tengo que terminar. Pero también tengo que separar 3 puntos a cada lado. Voy a mover mi puntada al cable
y voy a traer cada uno de los marcadores y voy a arrancar señalándome los puntos que yo dejé extra. Yo había dejado 3 puntos a cada lado, entonces marco primero 3 puntos que voy a tener de separación y cuidado, esto va a ir en la aguja, no va en la puntada. Señalo los 3 puntos y cierro. Lo mismo voy a hacer de este otro lado. Voy a marcarme 3 puntitos al final, que fue lo que yo había agregado. Entonces, marcador siempre va a ir en la aguja. Una vez que yo señale los bordes que yo agregué, voy a marcarme los puntos centrales que voy a tener. Entonces, desde este marcador voy a contar los 8 puntos que yo necesito al comienzo de la puntada. 2, 4, 6 y 8 puntos. Siempre vuelvan a contar. 2, 4, 6 y 8 puntos. Marcador otra vez en la aguja. En el centro yo necesitaba 16 puntos. Entonces, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. Siempre vuelvo a contar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. Marcador en la aguja. Y si está todo correcto, según mi gráfico, debería de tener 9 puntos al final, porque está la mitad del gráfico más 1. 2, 4, 6, 8 y 9 puntos. Una vez que yo ya señale con los marcadores las partes principales de la puntada, ahí recién voy a comenzar a tejer y voy a arrancar siempre desde abajo de la hilera número 1, respetando enteramente la puntada. Aquí traigo la muestrita. Quiero que vean que ahí se ve claramente estas 6 hileras. Voy a ajustar la tensión y vamos a arrancar con la hilera número 1. ¿Qué va a pasar con estos 3 puntitos que yo he dejado aquí de borde? Vamos a tejerlos directamente como jersey derecho para que no haya ningún inconveniente y sea fácil para que ustedes lo recuerden y puedan separar la puntada de los rombos de la puntada que voy a tener en los laterales de marco. Voy a arrancar pasando mi primer punto sin tejer, tejo los siguientes 2 como puntos derechos, tal y como se pactó recién. Paso marcador y voy a estar en la puntada de estos rombos calados. Una vez que yo pasé mi primer marcador, ahí comenzaría esta hilera número 1 de los rombos calados. Voy a tener aquí los primeros 8 puntos y vamos a arrancar realizando estos rombos calados tejiendo un punto derecho, hago una lazada, tejo 3 puntos derechos, lo estoy haciendo ahí bien lento para que ustedes lo puedan ver. A ver si se nota ahí, ¿sí? Esto apenas se va a notar al comienzo, recuerden que son 24 hileras. Y van a ver que me quedan a mí 4 puntitos. Una vez que yo tejí mis primeros puntos derechos, aquí voy a tener que empezar a hacer una disminución porque voy a comenzar el rombo. Y la disminución que a mí me toca es con una inclinación hacia la izquierda. Aquí voy a hacer esta disminución de esta manera. Paso los siguientes 2 puntos sin tejer, pero van a ver que los estoy reacomodando en realidad. Voy a ir de izquierda a derecha y voy a pasar estos puntos y los voy a reubicar acomodándolos de manera diferente. Al acomodarlos de esta manera y tejerlos desde la parte central a los dos, cuando yo genere mi disminución, va a tener una inclinación hacia la izquierda, que es lo que yo estaba buscando. Entonces lo voy a repetir para que lo vean. Para esta disminución hacia la izquierda, yo voy a pasar los 2 puntos de la disminución girándolos. Cuidado con eso. Giro los puntos y los paso sin tejer y los reacomodo. Una vez que yo los reacomodé, los voy a tejer como derecho desde la parte central. Pero aquí sí o sí tengo que atravesar los dos.
y los dos los tejo como derecho. Sí o sí, por favor, los dos. Ahí voy a tener mi inclinación hacia la izquierda. Y después el gráfico me dice que tengo que tejer 2 puntos como revés y paso marcador. Aquí estoy en la parte central, los 16 puntos. Y arranca tejiendo 3 puntos como revés, 2 puntos juntos, pero cuidado, la inclinación ahora es hacia la derecha. Como tengo inclinación hacia la derecha, es mucho más fácil. Lo único que voy a tener que hacer es tomar los siguientes 2 puntos y los voy a tejer juntos, siempre de izquierda a derecha, de manera normal. Y ahí solo se me va a inclinar hacia la derecha. Este es fácil porque lo hemos hecho antes. Después van a venir 3 puntos derechos, una lazada, un punto derecho, una lazada, 3 puntos derechos, 1, 2, 3, y nuevamente voy a tener inclinación, pero en este caso es inclinación hacia la izquierda. Estoy formando aquí la base de este rombito. Entonces, inclinación hacia la izquierda, tengo que reacomodar. Tomo los 2 puntos de la disminución girándolos y los reacomodo. Una vez que los reacomode, atravieso los dos tejiéndolos desde el centro y genero mi disminución hacia la izquierda. Después tejo los siguientes 2 puntos como revés y paso marcador. Si ustedes se fijan, al final fue lo mismo que nosotros habíamos hecho al comienzo. Y vuelve todo a comenzar. Entonces, tejo 3 puntos como revés, disminución hacia la derecha. Entonces, tomo los siguientes 2 puntos, estos que ustedes ven ahí, inclinación hacia la derecha, tengo que tejerlos como uno de izquierda a derecha, pero tengo que atravesar sí o sí los dos. A ver si se ve ahí. Atravieso los dos y los dos los tejo como derecho. Ahí tengo mi inclinación hacia la derecha. Después tejo 3 puntos derechos, 1, 2, 3. Hago una lazada y tejo un punto derecho. Aquí termina la puntada. Estos son los 33 puntos centrales. ¿Qué va a pasar con estos 3 puntos finales? Estos son los que yo agregué para enmarcar la puntada y simplemente yo los tejía como derecho. Esta sería la hilera número 1. Cuando yo gire, todo es más simple. Giro, todas las hileras pares yo las voy a tener que tejer sí o sí como revés. Sin importar la puntada que yo tenga, todas las hileras pares las tejo como revés. Entonces, ajusto siempre la tensión. Paso aquí mi primer punto. Y todo el resto de los puntos los voy a tejer como revés. Paso los marcadores y tejo todo como revés, incluidas las lazadas, por favor. Todo se teje como revés, sin importar qué puntada tengo, todo lo tejo como revés. Por eso, aunque parece compleja la puntada y con muchas hileras, es más fácil de lo que parece porque voy a tener todas las hileras pares exactamente iguales. Tejo todos los puntos como revés pasando los marcadores hasta llegar al final. Aquí ya me estoy acercando al final. Pueden ver que lo único que hago es tejer todos los puntos como revés, incluidas las lazadas,
Si voy a ir pasando los marcadores, necesito que permanezcan en la misma ubicación. Dejo todos los puntos como revés y giro. Giro, estoy en la hilera 3. Hilera 3, voy a pasar mi primer punto sin tejer. Tejo los puntos de borde que yo generé. Paso marcador. Aquí nuevamente estoy en la puntada. Y voy a ir desplazando un poquitito las lazadas. Entonces, aquí voy a arrancar con 2 puntos derechos. Hago una lazada. Tejo 3 puntos derechos. Y voy a tener mi disminución hacia la izquierda. Disminución hacia la izquierda, yo tenía que reacomodar el punto. Entonces, paso desplazando 1 y 2 puntos y los reacomodo. Los tejo como derecho desde el centro, atravieso los dos y los tejo como derecho. Y ahí tengo la inclinación hacia la izquierda. ¿Qué pasa con el último punto? Lo tejo como revés y paso marcador. Aquí estoy en los 16 puntos centrales. 16 puntos centrales tengo que arrancar tejiendo 2 puntos como revés. Viene disminución, pero esta vez hacia la derecha. Entonces, los siguientes 2 puntos que vienen, voy a tejerlos de izquierda a derecha atravesando los dos. Siempre tengo que atravesar los dos para la disminución. Y ahí tengo mi disminución hacia la derecha. Y van a ver que se me van a ir desplazando estos puntos de disminución y también las lazadas. Una vez que hice mi disminución, vienen 3 puntos derechos. Aquí genero una lazada, tejo 3 puntos centrales, otra lazada, 3 puntos derechos. Nuevamente voy a tener disminución, pero esta vez disminución hacia la izquierda, tengo que reacomodar. Paso los siguientes 2 puntos girándolos y los reacomodo. Los tejo como derecho desde la parte central, atravesando siempre los dos porque es disminución. Y el último punto lo tejo como revés y paso marcador. Paso marcador, voy a tener que arrancar tejiendo 2 puntos como revés, disminución hacia la derecha. Entonces los siguientes 2 puntos que yo tengo los atravieso de izquierda a derecha y los tejo como derecho. Ahí tengo mi disminución. Después vienen 3 puntos derechos, lazada y 2 puntos derechos. Paso marcador y tengo los puntos que yo generé de borde. Los tejo como derecho, llego hasta el final y voy a girar. Giro, estoy en la hilera 4. Hilera 4, igual que todas las hileras pares, lo único que yo tengo que hacer es tejer todos los puntos como revés. No tengo que hacer nada raro en realidad. Tejo todos los puntos como revés, incluidas las lazadas. Así siempre va a ser en todas las hileras pares. Todo se teje como revés sin importar que vea yo. Entonces, lo único que yo voy a tener que hacer es tejer todos los puntos como revés y voy a ir lentamente pasando los marcadores. Necesito que queden en la misma ubicación. Entonces, tejo todos los puntos como revés y giro.